Ok, continuando con el grupo de Atenor Patiño, la explicación que están realizando las compañeras sobre el caso tan trascendental que ha sido el divorcio precisamente entre este señor y María Cristina de Borbón de España. A ver, nos estaban puntualizando precisamente para ir a la parte sobre qué grado de reenvío es este caso, cómo podemos, obviamente, cómo nos sirve dentro de lo que es la aplicación del derecho internacional privado. Por favor, si me podrían dar algunas puntualizaciones eh, las integrantes del grupo. Sí, doctor, yo considero que es un reenvío en tercer grado. ¿Por qué? Porque hay cinco tipos de leyes que están incluidas. La de Estados Unidos, por que ahí se ha dado la primera, ¿qué se llama esto? El primer trámite de divorcio, la primera solicitud de divorcio. España está involucrada también, porque ahí se realiza el matrimonio y uno de los cónyuges es español. Francia porque ha sido el primer domicilio conyugal, en México por el supuesto domicilio conyugal y el que ha sido el que ha dado el divorcio en primera instancia, a pesar de que luego ha sido negada, pero ha sido donde se ha dado el primer divorcio. Y también Bolivia, porque como el señor Atenor era boliviano y ha habido también el contrato basado en las leyes bolivianas, entonces ha habido se podría decir un embrollo entre las normas jurídicas de esos países. Ha habido, primero ha empezado cuando se han ido a casar a España, han vivido en Francia, se han ido a Estados Unidos, han comenzado ese divorcio, han pasado a Francia para que legitimicen ese divorcio el señor Antenor y posteriormente ha pasado a México. Francia ha exigido que México desconozca este caso y se haga todo mediante el último domicilio que ha sido Francia. Entonces, todo eso nos da a entender que ha sido en tercer grado por toda la concurrencia de leyes, normas que se han entremezclado en esto. Así es, se da lo que es el reenvío rotativo, en este caso de tercer grado o infinito, porque en realidad la búsqueda, yo creo que de ambos cónyuges al final de cuentas era propiamente el divorcio. ¿Por qué? Por el quebrantamiento del proyecto de vida en común y obviamente también las circunstancias, ¿no? Que acontecieron Exacto. donde existían muchos intereses, ¿no? Y Del patrimonio ganancial. ¿Sí? el interés de por medio y que al final ha habido muchas irregularidades. Han ido tratando de ver su conveniencia para lograr su objetivo, como mencionan, de que era el divorcio, y han involucrado a muchas legislaciones. Así es. Algo más que es muy importante. Se realizó la consulta aquí en Bolivia para ver si podían divorciarse. Dijeron, había un que sí, que querían traer también, porque lo atendió en La Paz, un juzgado de La Paz, pero por el domicilio, por el último domicilio boliviano aceptó. Así es. Tuvieron esa serie de inconvenientes, incluso obviamente los compromisos que tenía Atenor Patiño a nivel económico, obviamente con la intención de divorciarse en Bolivia, era también apoyos obviamente en la realización de obras, pero en realidad no, sí recibió esa facilidad, fue en México, ¿verdad? Donde al final de cuentas pudo realizar bastantes obras y obviamente su deseo, ¿no? Que era culminar con lo que era el divorcio de María Cristina de Borbón. Porque Obviamente, también ya sí, interés de tu matrimonio con otra persona. así es, ¿no? Toda esta serie de acontecimientos obviamente nos ha reflejado lo que es la doctrina de este tipo de reenvío rotatorio que se denomina o infinito en tercer grado relacionado a qué jurisdicción al final de cuentas se va a encargar de conocer el divorcio de estos señores. Obviamente también entendemos las fechas, ¿no? En torno al matrimonio propiamente hablando y la intención de divorcio, ¿no? Posterior.
en momentos donde era mucho más restringido el tema de la posibilidad de divorciarse, ¿no? Y una serie de requisitos que se presentaban en las distintas legislaciones. Actualmente, y haciendo un parafraseo, con nuestra legislación es mucho más fácil, efectivamente, acudiendo directamente, incluso si no tenemos hijos, si no tenemos eh, patrimonio con la pareja o directamente no hay esa relación a nivel patrimonial, a nivel afectivo con hijos, con nuestra pareja matrimonial, directamente poder acudir incluso con un notario. En este tipo de situaciones, obviamente, es muy importante analizar la perspectiva del derecho internacional privado sobre este caso. Sobre el otro caso que nos ha quedado también pendiente, algo relacionado a lo que es la familia Pacheco Tineo, que es muy importante. Dentro de las recomendaciones que efectúa la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es efectuar una fundamentación a los rechazos sobre las peticiones de asilo que efectúen los diferentes interesados en los estados, ¿no? Y esa recomendación se la ha dado al Estado boliviano, porque cuando directamente o inicialmente han separado a un grupo familiar, segundo han atentado obviamente contra lo que son personas que pertenecen al sector vulnerable. Siguiente, obviamente, teníamos antecedentes con relación a asilo propiamente hablando, haciendo una diferenciación propiamente en torno a lo que es el refugio. Y finalmente, lo que versa sobre eh, algo que es muy preponderante, que es esto que decíamos, la fundamentación cuando se da este tipo de características a nivel migratorio y justificando del por qué no le vamos a dar asilo o refugio a una determinada persona. Entiéndase que el asilo es el término propiamente hablando, ya cuando se individualiza la persona que solicita una determinada cobertura por parte de un Estado para permanecer ahí y radicar. Por el contrario, el refugio es más genérico, ¿no? Cuando habla de un conglomerado de personas que está huyendo de un determinado estado. Y obviamente también entra mucho lo que es la vinculación a delitos políticos en relación a lo que es la posibilidad del asilo y también en su caso, pero con menos frecuencia con relación al refugio. En ese sentido, tenemos estas dos figuras que hay que diferenciar con referencia al caso de la familia Pacheco Tineo, donde nos dan efectivamente esas recomendaciones en torno a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ustedes saben que en base al principio que exige a las autoridades, a los funcionarios públicos, acatar las decisiones de tratados y convenios internacionales, también la jurisprudencia de organismos internacionales, como es el control de convencionalidad en mérito al artículo 256 de la Constitución Política del Estado, obligando precisamente a tomar una perspectiva cuando se asemejen los presupuestos fácticos a casos similares donde se haya hecho una relación de análisis de los derechos humanos más favorables que deben aplicarse incluso por encima de la Constitución política del Estado. Consiguientemente, en mérito a todo ello, habríamos tocado, eh, considero, tres casos bastante relevantes en lo que hace esta figura del reenvío y obviamente era necesario soporte para poder asemejarlo a cuestiones que ameritan obviamente un análisis sobre casos fácticos en los cuales se haya podido aplicar no solamente la figura del reenvío propiamente hablando, sino que existen otros temas tan transversales como hemos visto en el tema de Atenor Patiño, el domicilio, la nacionalidad, la figura del matrimonio, del divorcio en el tema de la familia Pacheco Tineo, lo relacionado a los vínculos con relación a los estados, su soberanía, la posibilidad de asilo y finalmente el caso Forgo y la relevancia a nivel doctrinal sobre estas figuras del reenvío que son muy importantes para lo que es la legislación boliviana actual. Considerando entonces todos estos tipos de casos, vamos a proseguir la siguiente clase con aquellos que nos quedan pendientes, ya para ir concluyendo esta actividad que estaba programada como nuestro trabajo o nuestra actividad representativa. ¿Sí? Con esto directamente entonces me despido, estimados
compañeros, para directamente vernos el día martes. ¿Ya? Como siempre, un gusto, que tengan buena noche. Buenas noches, Doc. Listo. Buenas noches, Doc. Buenas noches, Elisa. Buena noche. Buenas noches, buenas noches.